pero bueno, básicamente quería decirles esto porque tengo la impresión que desde que comenzaron las sesiones, digamos como que parecía que íbamos adentrándonos cada vez más en temas más técnicos, más específicos de la inteligencia artificial, y en este caso va a ser como una pausa a esa aproximación técnica a la inteligencia artificial, para más bien referirme a problemas filosóficos que están alrededor de la inteligencia, de nociones que parecen ser importantes para la inteligencia artificial. Ya dirán los expertos al respecto si les parece que de verdad son importantes. Y bueno, espero que lo que voy a decir sobre inteligencia artificial y las referencias que voy a hacer a inteligencia artificial no les parezcan demasiado introductorias. Digamos que la motivación también para hacer esta presentación no es solamente que, bueno, evidentemente ese es el área que yo trabajo, sino también porque en algunas de las intervenciones que ha habido en las sesiones anteriores, me he dado cuenta que algunas están relacionadas con, por ejemplo, cuáles son las relaciones entre lógica y razonamiento, entre lógica y racionalidad, entre lógica e inteligencia artificial, o entre racionalidad e inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, creo que son preguntas muy interesantes que no se pueden responder, digamos, directamente, o sea, establecer cuáles son esas relaciones, porque realmente en las disciplinas se pueden entender esos conceptos de diferente manera y por lo tanto puede haber diferente forma de relacionarlos, pero espero que más o menos algo resulte interesante de lo que voy a presentar para tratar de entender o, digamos, por lo menos sí, tratar de entender como cuáles son algunas posibles relaciones entre esto, ¿no? Entonces voy a compartirles una presentación que tengo por aquí. Déjenme ver, no sé si ahora ya la ven. Perfecto, excelente. Entonces, bueno, estas le puse visiones descriptivas y normativas del razonamiento, y el interés es que sean, decir algo porque serían relevantes para la inteligencia artificial, ¿no? Hay un sentido muy básico en el cual podemos decir que la lógica es la disciplina que se encarga de estudiar los principios de inferencia y de razonamiento, ¿no? Y si nosotros pensamos, pues en realidad la inferencia y el razonamiento son procesos que típicamente asociamos con procesos mentales humanos, ¿no? Y en ese sentido podemos tener ahí una primera relación entre por qué pensamos muchas veces, o por qué muchas veces se piensa que la lógica está relacionada con el razonamiento, ¿no? Pareciera que justo es la disciplina que estudia esos principios a través de los cuales hacemos inferencias, ¿no? Solamente como una manera de ilustrar, podemos ver estas dos citas, ¿no? Una de Kant, la primera, que nos dice que las reglas del pensamiento, bueno, nos dice esto sobre la lógica, ¿no? Las reglas de pensamiento absolutamente necesarias, sin las cuales, o la lógica nos habla de las reglas del pensamiento absolutamente necesarias, sin las cuales no puede haber ningún empleo del entendimiento, ¿no? Claramente hay una relación entre lo que es la lógica y el razonamiento, ¿no? Por otro lado, también Frege nos dice sobre las leyes de la lógica, que son las leyes más generales que prescriben universalmente la forma en que uno debe pensar si va a pensar en absoluto, ¿no? Bueno, por supuesto, esta también es una relación muy clara, ¿no? Entre lógica y razonamiento. Y simplemente pongo estas dos que me parece que son bastante claras como referencias que ilustran algunas posiciones que han relacionado lógica y razonamiento. Estas posiciones tienen dos interpretaciones, ¿no? O sea, podemos ver esta relación con dos interpretaciones, una descriptiva, pensando que la lógica nos indicaría cómo de hecho los seres humanos razonamos, y una normativa en donde la lógica nos indicaría los principios de razonamiento
que los seres humanos deberíamos de seguir al razonar, ¿no? Es decir, la lógica sería nuestro criterio de racionalidad. Y aquí una primera quizá aclaración que vale la pena decir es que típicamente entendemos, o al menos en estos ámbitos entendemos la racionalidad como la evaluación del razonamiento, ¿no? Es decir, estamos haciendo una calificación acerca del razonamiento y nos dice que cuándo debemos de considerar que un razonamiento es correcto. Si pensamos ahora, bueno, tenemos esta primera, digamos, aproximación a cómo es que se pueden relacionar lógica y razonamiento. Pero si pensamos ahora en esto que leímos en la primera sesión sobre inteligencia artificial, que sé que se hicieron algunas críticas a este texto, pero digamos, recuperando la manera en la que se presenta la inteligencia artificial en la enciclopedia del Stanford, nos dice que la inteligencia artificial es el campo dedicado a la construcción de animales artificiales, o al menos criaturas artificiales que en contextos adecuados parecen ser animales, y para muchos, personas artificiales, o al menos criaturas artificiales que en contextos adecuados parecen ser personas, ¿no? Bueno, esa es una manera en la que hemos visto que se puede entender la inteligencia artificial. Y aquí voy a hacer referencia también a una cita de la doctora Atocha, que la hace en un texto sobre descubrimiento en Popper, pero que me parece que es interesante recuperarla aquí, porque ella dice: la obra pionera de Herbert Simon y su equipo comparten la idea mediante la cual se fundó en principio toda la empresa de la inteligencia artificial, a saber, la construcción de computadoras inteligentes que se comportan como seres racionales. Entonces, creo que algunas de las cosas que podemos ver a partir de estas dos maneras de entender la inteligencia artificial o de presentar cuáles son los objetivos de la inteligencia artificial, podemos recuperar en el caso de Simon, pues, al menos como uno de los pioneros, tomándolo como un caso representativo por ser uno de los pioneros, aunque muchas de las cosas que haya hecho ahora ya se consideren de maneras distintas. Para Simon, o sea, vean que obviamente en el caso de la inteligencia artificial, pues necesitamos una noción de inteligencia y una noción de racionalidad, ¿no? O sea, si vemos, por ejemplo, esta manera de expresar la idea que dio lugar a la inteligencia artificial, pues necesitamos una noción de inteligencia y también necesitamos entender qué significa ser racionales, ¿no? Entonces, para Simon, la inteligencia de un sistema, ya sea natural o artificial, se mide o se puede medir a través de la medición de la habilidad para lograr los fines declarados frente a las variaciones, dificultades y complejidades planteadas por el entorno de una tarea, ¿no? También vean que en este caso algo que es interesante es que la inteligencia se presenta como la capacidad de resolver problemas, ¿no? Y eso va a ser interesante porque aunque no se haga aquí directamente la conexión con razonamiento, sí de alguna manera podemos pensar que pues estamos hablando de conducta inteligente, y ahora voy a decir algunas otras cosas que espero permitan relacionar por lo menos de una manera un poco más clara con razonamiento y cómo en la psicología del razonamiento y creo también en la inteligencia artificial muchas veces se entiende razonamiento como la solución de problemas, ¿no? Esa es, digamos, como una primera manera de acotar y de aproximarse al razonamiento. Además de esto, de esta noción de inteligencia o esta manera de entender la inteligencia en Alan Newell y Herbert Simon, también nos especifican que no hay requerimientos estructurales para la inteligencia, que el único requerimiento es la habilidad de almacenar y manipular símbolos, ¿no? Y esto también es interesante porque permite también entender por qué se relaciona la lógica, por qué se puede relacionar de una manera más cercana la lógica con el razonamiento cuando se entiende así la inteligencia, ¿no? En el caso de la inteligencia artificial.
estaríamos viendo que en algún sentido la inteligencia, al igual que la lógica, se refiere exclusivamente a las actividades mentales internas del sujeto pensante solitario, ¿no? Individual, y que se puede la inteligencia caracterizar formalmente. Es decir, se considera que se puede describir como instanciaciones de esquemas de reglas, que es como se caracterizan pues, en la lógica las inferencias, las reglas de inferencia o principios de inferencia, ¿no? Entonces vemos que aquí hay una manera en la que se relaciona la lógica, el razonamiento y la manera en que se entiende la inteligencia artificial. Ahora, algo que es importante es que en el caso particular de Simon y Alonso Vera y Herbert Simon en este caso, en esta cita que presento ahora, nos mencionan que las teorías simbólicas afirman que también hay estructuras simbólicas, esencialmente patrones cambiantes de neuronas y relaciones neuronales en el cerebro humano que tienen una relación uno a uno con las estructuras simbólicas del programa correspondiente. Entonces, bueno, quizá acá no lo dije explícitamente, pero espero que se vea que esto nos permite decir que en realidad la inteligencia puede ser entendida como un programa computacional, ¿no? Es decir, solamente como el algoritmo, los símbolos, los pasos que podemos especificar para las inferencias, ¿no? Pero en este caso la afirmación pues es un poco más fuerte porque pues básicamente lo que nos estarían diciendo Vera y Simon en este caso es que hay una relación isomórfica entre el programa computacional y el razonamiento humano, ¿no? Por supuesto, en términos contemporáneos, eso, bueno, esto lo dicen en 1993 y podemos decir que ya pasaron varios años y no todo el mundo afirmará esto ahora, ¿no? Pero justamente hacia allá voy, ¿no? Una de las cosas que podemos ver es que pues, en la inteligencia artificial se requiere una teoría del razonamiento para construir artefactos inteligentes, ¿no? Pero no solo, digamos, al menos desde la perspectiva de Simon, lo que es interesante y es, creo, digno de ser notado, es que para Simon, como espero que se vea con la cita anterior, además de que una teoría del razonamiento, necesitemos, digamos, una teoría empírica del razonamiento para construir artefactos inteligentes, además, las teorías del comportamiento inteligente que están basadas en computadoras, o sea, un programa computacional, son teorías científicas sobre el razonamiento, ¿no? Justamente por esta relación isomórfica. No solamente necesitamos como tener una idea de cómo es que es el razonamiento humano, sino además, si logramos generar un programa computacional que lleve a cabo ciertas que reproduzca ciertas conductas que en los seres humanos consideramos como conducta inteligente, pues entonces podemos asumir que se realizan en la manera en la que se realizan en el sistema computacional, ¿no? Y esa es una afirmación, digamos, fuerte, ¿no? Lo que nos diría es que efectivamente Simon, de alguna manera, sostiene una interpretación descriptiva de la lógica o por lo menos de algún sistema formal, ¿no? Un programa computacional que simula esto que les decía ahora, ¿no? Comportamiento inteligente, se considera que no solo modela ese comportamiento inteligente, sino que establece una relación isomórfica entre el programa y algún nivel de descripción del razonamiento humano. Ahora, hay algunas críticas empíricas a la interpretación descriptiva, ¿no? O sea, es decir, la psicología del razonamiento, en parte lo que ha hecho es presentar algunas de las, ha realizado experimentos con los cuales una de las cosas que se ha tratado, si no explícitamente de mostrar, sino lo que se ha visto es que pues eso representa críticas a esta interpretación descriptiva de la lógica, ¿no? Esta comprensión de que la lógica describe adecuadamente cómo de hecho razonamos, ¿no? Típicamente, los experimentos de la psicología del razonamiento se han realizado asumiendo lo que se conoce como la visión estándar de la racionalidad, que ya también se había mencionado en algunas otras sesiones, ¿no? Que son las reglas de la lógica deductiva, del cálculo de probabilidades y las teorías
formales de la decisión. Y una de ellas es, bueno, todos, bueno, no sé, sé que Karen hizo llegar el texto a todos, y bueno, una de las cosas por las que me parecía pertinente leerlo es porque ahí se presentan como estos ejemplos, ¿no? Entonces, los repito, digamos, rápidamente para aquellos que no hayan tenido oportunidad de revisar el texto y que no los conozcan, porque son realmente también bastante conocidos, ¿no? La tarea de selección de Wasson lo que nos dice es que nos dan estas cartas, digamos, son como cartas que nos presentan y nos dicen cuáles cartas deberíamos de voltear para probar. Bueno, cada una de estas cartas tiene de un lado una letra y del otro lado un número, ¿no? Entonces, las cartas que vemos ahora con letras, del otro lado tienen un número, las que vemos con números, del otro lado tienen una letra. Y lo que se nos pide es determinar cuáles cartas se tienen que voltear para probar la verdad del condicional siguiente, que nos dice, si hay una vocal en un lado de la carta, entonces hay un número par en su otro lado. Y bueno, pues quizás si leyeron el texto, pues esto ya no, o ya conocían el experimento, pues no tiene ya mucha gracia, pero si no, pueden ustedes pensar en su respuesta, y anotarla por ahí. Las respuestas típicas son decir que debemos de voltear la E, o también otra respuesta típica, o sea, es decir, que solo debemos de voltear la E, ¿no? Y otra respuesta típica es que debemos de voltear la E y el 4, ¿no? Sin embargo, si tenemos algún pequeño acercamiento con la lógica proposicional y conocemos la tabla de verdad del condicional, pues entonces sabemos que pues, la única posibilidad, la posibilidad que deberíamos excluir, perdonen, tengo aquí un polizón un poco intruso. Perdonen. En realidad lo que deberíamos de evitar para probar la verdad del condicional, pues es que no suceda que el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, ¿no? Entonces, si eso es lo que tenemos que mostrar, pues vean que efectivamente sí tendríamos que voltear la letra E, porque como cumple con hace verdadero el antecedente, entonces debemos de ver que en la parte de atrás el consecuente no sea falso, ¿no? Pero no nos sirve voltear ni T ni 4, porque en el caso de T no se cumple el antecedente, así que en cualquier caso el condicional sería verdadero, y en el caso de 4, pues no se cumple el consecuente, lo cual se cumple el consecuente, lo cual haría verdadero el condicional. Sin embargo, en el caso de 7, pues justamente es la otra carta que sí tendríamos que voltear porque es falso el consecuente, entonces lo que tenemos que verificar es que también sea falso el antecedente para que efectivamente se cumpla el condicional, ¿no? Y bueno, y sin embargo, pues vemos que eso no sucede, ¿no? Que la gran mayoría de las personas responde E o E y 4, ¿no? Y no E y 7, ¿no? Entonces, digamos que esa es por lo menos una primera manera de criticar que efectivamente seguimos las reglas de la lógica deductiva, en este caso, pues, el condicional, ¿no? En particular. Y por otro lado tenemos los experimentos que están enfocados más bien al razonamiento probabilístico, como en el caso, el ejemplo más prototípico es el de Linda, ¿no? Linda, bueno, se nos da una descripción de una persona que es Linda, que nos dicen tiene 31 años, es soltera, abierta y muy brillante, y estudió filosofía y como estudiante estuvo profundamente preocupada por asuntos de discriminación y justicia social. También participó en manifestaciones antinucleares. Y después de haberse dado esa descripción de Linda, se nos pide que ordenemos cuál de las siguientes oraciones sería más probable o menos probable. La primera es que Linda es activista, bueno, qué es menos probable que ahora realice como actividad Linda, ¿no? Que ahora sea activista en un movimiento feminista, o que Linda sea cajera en un banco, o que Linda sea cajera en un banco y activista en un movimiento feminista, ¿no?
Bueno, igual que en el caso pasado, si no conocen el experimento o no tuvieron oportunidad de revisar el texto, pueden pensar rápidamente su respuesta. Y en este caso, las respuestas típicas, pues básicamente lo que dicen es que la mayor parte de la gente cree que es más probable que A y que B, ¿no? O sea, que es más probable que Linda sea activista del movimiento feminista y que Linda sea cajera en un banco a que Linda sea cajera en un banco y activista en un movimiento feminista. O sea, C es la menos probable. Digamos, otra manera de decirlo es que usualmente la gente piensa que Linda sea cajera en un banco y activista en un movimiento feminista es menos probable, ¿no? Por lo menos menos probable que A, ¿no? Que ya es un problema. Y esto es una violación de la, o esto es una violación de la regla de la conjunción del cálculo de probabilidades o lo que se conoce como la falacia de la conjunción, ¿no? Que básicamente lo que nos dice es que la probabilidad de la conjunción de dos eventos no puede exceder a la probabilidad de cada uno de los conjuntos, ¿no? Voy a presentar un ejemplo más que no está en el texto que yo presenté. Se presenta en otro lado por otras razones, pero sirve ahora para lo que quiero decir, que es la tarea de supresión de Beer. Y piensen ahora que se les dan estas dos premisas y ella tiene que escribir un ensayo, estudiará hasta tarde en la biblioteca, y la segunda premisa ella tiene un ensayo que escribir. ¿Qué podríamos inferir a partir de eso? Pues supongo que la mayoría diría que estudiará hasta tarde, que ella estudiará hasta tarde en la biblioteca, ¿no? Y bueno, pues eso es básicamente la ley de implicación del modus ponens ponens, y pues el 90% de las personas respondería apropiadamente esa pregunta, ¿no? Ahora piensen qué pasa en el caso de que nosotros agreguemos otra premisa, como la siguiente. Si ella tiene que escribir un ensayo, estudiará hasta tarde en la biblioteca, ella tiene un ensayo que escribir, si la biblioteca está abierta, es la premisa que agregamos, estudiará ahí hasta tarde, ¿no? Y en este caso, el 30% de los participantes se retractan de la conclusión original, ¿no? Piensan que ya no es tan claro que ella estudiará hasta tarde en la biblioteca. No sé cómo lo perciban ustedes, ¿no? Si no conocían el ejemplo. Pero en este caso, pues claramente, si el argumento de las premisas originales era válido, agregar una nueva premisa no le va a quitar la validez al argumento, ¿no? Y esa es la noción, pues básicamente de monotonicidad o de inderrotabilidad, ¿no? Y que pues parece ser que en este caso no se estaría cumpliendo, ¿no? De manera interesante, si agregamos otra premisa con la misma estructura lógica, pasan cosas diferentes, ¿no? Si decimos, si ella tiene que escribir un ensayo, estudiará hasta tarde en la biblioteca, ella tiene un ensayo que escribir, y agregamos ahora la premisa, si ella, eso se me fue, si ella tiene que leer un libro de texto, estudiará ahí hasta tarde, ¿no? Y con esta nueva premisa, que es una premisa estructuralmente similar, bueno, a la premisa anterior, es un condicional, ¿no? El 94% de los participantes conservan la conclusión original, ¿no? Entonces, bueno, se pueden decir muchas cosas acerca de por qué pasa esto, ¿no? Es decir, pues eso es lo que hace la psicología del razonamiento, ¿no? Tratar de explicar por qué es que se observan estas respuestas típicas que no corresponden con lo que consideramos que es o debería ser el criterio de racionalidad, ¿no? Creo que hay algunas conclusiones generalmente aceptadas acerca de estos experimentos, ¿no?
En el debate que yo presento, a lo mejor en el texto no se ve tan claramente que haya acuerdo sobre esto, pero creo que en general hay acuerdo sobre esto. Simplemente es algo que no enfatizo por otras razones en ese texto, pero creo que algo que puede decirse sobre lo que han mostrado estos experimentos es que 3 principios típicamente asociados con el razonamiento lógico son sistemáticamente violados. La idea, el criterio, digamos, formal, podríamos decir, ¿no? O sea, que proceder por instanciaciones de reglas, entendiendo formal como proceder a través de instanciaciones de reglas, parece que es algo que no siempre seguimos, ¿no? O sea, no es claro que no siempre más bien, es claro que no siempre identificamos, ¿no? Estructuras lógicas en los problemas que se nos presentan, y que pues claramente no identificamos esas estructuras y por lo tanto no aplicamos las reglas de inferencia que correspondería aplicar si reconociéramos esas estructuras lógicas, ¿no? Y bueno, está claro que no respetamos la validez, ¿no? Como es claro en el caso de la tarea de selección de Watson y en el caso de supresión de Beer. Y tampoco la monotonía o la inderrotabilidad, ¿no? Es algo que parece ser que hay un consenso, que es algo que se observa a través de estos ejemplos, ¿no? Pero también hay muchas discusiones o hay desacuerdos acerca de qué nos muestran estos experimentos. Un par de esos desacuerdos que me parecen muy importantes, pues uno de ellos es cuáles son los mecanismos subyacentes a la conducta observada, ¿no? Es decir, eso creo que es algo que de alguna manera se puede ver en el texto, de qué manera se va a dar cuenta de por qué suceden estas discrepancias con el criterio normativo con el cual fueron por lo menos creados los experimentos, ¿no? Claramente los experimentos tienen en mente una respuesta esperada, ¿no? O sea, la respuesta que se considera correcta. Y esa respuesta corresponde con el criterio de la visión estándar de la racionalidad o con criterios formales, ¿no? Entonces, lo que no es claro es cuáles son esos mecanismos por los cuales no respondemos de la manera en la que deberíamos de acuerdo a cómo fueron diseñados, ¿no? Y otro de los desacuerdos es cuál es el criterio normativo que deberíamos aplicar en la solución de problemas. Es decir, algo que también se puede cuestionar es si efectivamente deberíamos de dar la respuesta con la que fueron pensados originalmente esos experimentos, ¿no? Y de hecho, una de las cosas que yo intento hacer ver en el texto es que, de hecho, la disputa, por ejemplo, en particular entre Kahneman y la tradición de heurística y sesgo y Gigerenzer y la propuesta de la racionalidad ecológica, es una discusión principalmente normativa, ¿no? Por supuesto, hay diferencias respecto de los mecanismos. Ambos proyectos plantean la existencia de heurísticas y que las heurísticas son lo que nos hace que nos desviemos de las respuestas esperadas. No significan las heurísticas lo mismo para Kahneman y para Gigerenzer o para ambos proyectos, ¿no? Pero creo que a pesar de esta primera diferencia, digamos, de explicación de por qué nos desviamos de la norma, creo que la principal diferencia es el criterio normativo, ¿no? Y eso es un poco lo que intento decir en el texto. Y digamos aquí, en este caso, como centrándonos en la discrepancia sobre el criterio normativo que deberíamos aplicar, creo que podemos pensar en algunas implicaciones para la inteligencia artificial. En realidad creo que también respecto de cómo se explican los mecanismos, ¿no? Obviamente, como decía al principio, creo que la inteligencia artificial, sí, una de las pretensiones es simular conducta inteligente en seres humanos, ¿no? O animales, ¿no? Pues requiere, digamos, o quizás simplemente podemos pensar que sería deseable contar con una teoría sobre el razonamiento o sobre la conducta, ¿no? Que consideramos inteligente, ¿no? Pero me parece que es particularmente apremiante la idea de la normatividad, o quizás simplemente porque a mí me interesa y me parece que es muy importante detenerse a pensar cuál es o por qué se mantiene la noción de racionalidad que se mantiene, ¿no? Entonces,
aquí llegamos como a esta interpretación normativa, ¿no? Si es que la llamada visión estándar de la racionalidad debe de ser el criterio normativo que tengamos, ¿no? Bueno, hay, digamos, quienes sí mantienen esta interpretación normativa. Por ejemplo, Kahneman es un caso. O sea, Kahneman, la tradición de heurística y sesgo mantiene básicamente la visión estándar de la racionalidad, no la cuestiona, ¿no? Más bien busca maneras de explicar por qué nos alejamos de esa visión, ¿no? Y otra manera de responder, ¿no? Es criticar esa interpretación, también criticar la interpretación normativa, ¿no? Es decir, lo que intento hacer ver es que hay un cierto consenso en que la interpretación descriptiva de la lógica es incorrecta, ¿no? Y que sin embargo hay discusiones acerca de si la interpretación normativa es correcta o no, ¿no? En este caso es más, me parece más discutido, ¿no? Y una de las maneras en las que se puede discutir esto es que deberíamos pensar, que deberíamos buscar un criterio normativo que permita dar cuenta de la conducta racional observada y que explique las respuestas típicas a los problemas de la psicología del razonamiento, ¿no? Perdón, aquí hay también un error de redacción. Podemos ver que algunas de las posiciones que podemos identificar con esta respuesta incluyen, por ejemplo, al propio Simon, que tiene realmente respecto de la interpretación normativa una posición bastante compleja, ¿no? Porque en realidad para Simon sí mantiene, o sea, digamos que responde tanto A como B, ¿no? Para Simon, evidentemente los criterios formales son criterios, lo vimos con la cuestión de incluso planteamientos fuertes como el isomorfismo entre el sistema computacional y el razonamiento, pero al mismo tiempo se da cuenta que esos criterios no son exactamente como nosotros razonamos, ¿no? Y entonces lo que hay es un esfuerzo por hacer una racionalidad acotada, ¿no? Es la formulación de una racionalidad que es limitada y que nos permite entender la racionalidad como aproximaciones, ¿no? A esa racionalidad, digamos, bueno, hace una distinción entre racionalidad sustantiva y racionalidad procedimental. La racionalidad procedimental sería este criterio normativo que nos permite dar cuenta de la conducta racional observada, ¿no? Y la racionalidad procedimental, digamos, lo que usualmente asociaríamos con la visión estándar de la racionalidad, ¿no? Entonces, realmente Simon tiene una respuesta que es compleja, digamos, en términos de cómo se entiende la normatividad, ¿no? Y que me parece que vale la pena explorar. Otra manera de tratar de resolver esto es como hace Gigerenzer, la racionalidad acotada, ¿no? Él dice, en realidad hay un criterio de la racionalidad ecológica que nos dice, hay un criterio ecológico de la racionalidad al cual deben estar supeditadas incluso los sistemas formales, ¿no? Es un criterio que nos permite decir si en cierto contexto, cierta heurística, también entendida en términos formales, ¿no? O sea, como instancias de reglas, ¿no? Va a resultar exitosa o no. Y en ese sentido, plantea alguna diferencia con la racionalidad acotada, que es una diferencia, creo yo, importante respecto de cómo se entiende la normatividad en la racionalidad acotada. Y otra manera que creo que en la que se puede buscar otro criterio normativo es pensar en otras lógicas o criterios formales, ¿no? Que es también algo que ya se ha dicho, ¿no? Como pensar a lo mejor digamos, socavar la idea de que se puede dar cuenta formalmente del razonamiento, sino que necesitamos otros criterios formales, por ejemplo, lógicas lógicas derrotables, ¿no? Esa sería, digamos, otra manera de dar cuenta de este problema, ¿no? Y creo que esto tiene implicaciones para la inteligencia artificial justamente porque si la inteligencia artificial se piensa como una simulación del razonamiento humano, su estudio debería considerar los hallazgos de
la psicología del razonamiento en sus simulaciones, ¿no? O sea, si pensamos como en esta forma original de plantearla, ¿no? Y bueno, aquí pongo como en el desarrollo de lógicas derrotables, ¿no? Que creo que es al menos uno de los caminos, ¿no? Y otra de las implicaciones sería que deberíamos asumir también que el criterio normativo en inteligencia artificial se establece porque se considera útil que un sistema cuente con ciertas características, ¿no? Y creo que esto está relacionado con una discusión que hubo en alguna sesión en la que yo no estuve presente, pero que pude ver gracias a la grabación, en donde la doctora Lourdes me parece que decía que se podía, que sí se podía representar, digamos, más en el sentido de A, ¿no? Que con el desarrollo de lógicas más sofisticadas podíamos representar a lo mejor o capturar adecuadamente el razonamiento y pues algunos cuestionamientos de si realmente eso es posible por completo, ¿no? Y más bien pensar en alguna posición, digamos, epistémicamente más cautelosa, ¿no? En donde claramente no se sostenga la idea original de Simon de que hay relación isomórfica entre sistemas y razonamiento, entre los sistemas computacionales y el razonamiento humano, o los sistemas artificiales y el razonamiento humano, sino que de lo que se trata es de alguna manera poder resolver problemas y de una manera, de resolver problemas de forma que eh, puedan reproducir o simular cómo es que lo resolveríamos los seres humanos, por lo menos en el resultado, ¿no? Pero que no haya el compromiso de que es así como los seres humanos llevamos a cabo esa solución de problemas en particular, ¿no? Y creo que otra cosa que relacionada con esta segunda implicación sería pensar si la manera en la que se está entendiendo, por lo menos en estas formulaciones, el razonamiento como solución de problemas, nos permite entender o, no, o realmente corresponde con una descripción de lo que deberíamos entender en términos generales, por ejemplo, dentro de la psicología del razonamiento, como razonamiento, ¿no? O sea, sí podemos agotar el razonamiento o la comprensión del razonamiento entendiéndolo como solución de problemas, ¿no? O sea, si hay algo más en el razonamiento que la solución de problemas o lo agotamos adecuadamente al entenderlo de esa forma. Y bueno, esto es lo que yo querría presentarles. Espero que más o menos de esta forma se pueda ver en qué sentido o por qué, digamos, en la inteligencia artificial muchas veces se hace o parece hacerse de manera tácita la asociación entre razonamiento y el agente artificial o el programa, ¿no? Y ver cómo es importante, porque hay ciertas implicaciones de cómo en términos de la psicología del razonamiento se entiende el razonamiento, se modela el razonamiento y algunas de las implicaciones normativas, ¿no? Y por qué también la inteligencia artificial está relacionada con los criterios de racionalidad que se utilizan en la psicología del razonamiento, ¿no? Para tratar de dar cuenta de las conductas que se observan, ¿no? Entonces, bueno, eso sería de mi parte. No sé si haya comentarios, dudas, no sé. Ok, bueno, pues yo espero que sí. Muchas gracias, Ana. Pues muy interesante todo lo que nos has contado, la verdad. Eh, pues no sé si alguien quiere comentar algo para empezar, preguntar algo. A ver, José Martín. Hola, buenas tardes. Hola, Karen. Buenas tardes. Eh, hola, Ana. No sé si Ana está bien o... Bueno, es que te he Sí, visto en vamos otros bien. lugares, pero creo Ajá, que sí, nunca sí. hemos platicado así directamente. No, Eh, pero hemos presentado en algún mismo foro, así que sí, sí, se sí. ubicó perfecto, sí. Eh, Adelante. oye, estuvo bien interesante. Yo tenía unas dudas. Cuando
son dudas más como bueno, como que no entiendo bien, pues, o sea, me gustaría que pudieras profundizar. Em, Cuando mencionas esta distinción de visión estándar de la racionalidad, hay implícitamente una idea de que la visión estándar es como una visión de la matemática clásica. Lo pregunto porque, por ejemplo, las teorías de Wason y las teorías perdón, los experimentos de supresión, pues justo como mencionas, parece que tienen o juegan con la implicación material, por ejemplo, y con la idea de monotonía. Entonces, simplemente mi duda es si justamente esos modelos o en lo que tú estudias, si cuando se usa la palabra visión estándar, digamos, si debemos entender eso como visión de la racionalidad, como a partir de la matemática clásica, digamos, post-fregeana, por decirlo así, o tipo Frege. Esa es mi duda. Sí, muchas gracias. Sí, de hecho, quien formula esta, pues casi, no sé ya cómo decirlo como eslogan, no sé, es como una manera de referirse a algo que no está muy bien definido y justamente la llama así, pero hace ver que no está bien definido, es Edward Stein, quien, digamos, describe esto o engloba esto de visión estándar de la racionalidad como la manera en la que usualmente nos referimos a ciertos criterios bueno, en la literatura se referían a ciertos criterios de racionalidad sin especificar realmente por qué eran criterios de racionalidad, ¿no? Y entonces lo que hace ver es que se asumen usualmente como el criterio de racionalidad sin como mucho cuestionamiento. Y una de las cosas que él dice es que no es del todo claro exactamente pues todo lo que está englobado en esa visión, digamos, como estándar de la racionalidad, pero que en términos generales podemos entenderla como la lógica clásica, ¿no? Y pues, digamos, incluye también como algunos criterios formales, algunas teorías formales de la decisión que pues funcionan con la lógica clásica, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues creo que la respuesta sería sí, ¿no? Y es, digamos, algo controversial o cuestionable, por lo menos, si efectivamente ese debiera ser, ¿no? Como el criterio, o por qué razón ese es el criterio de racionalidad que se elige, ¿no? Una manera de formular esa, digamos, como esa pregunta, es decir, justamente qué nos garantiza que esos son principios psicológicos, ¿no? O sea, como que son principios de la psicología humana como para considerarlos como criterios de racionalidad humana, ¿no? Tenemos otros criterios para considerarlos, por eso decía en inteligencia artificial, ¿no? Como, pues claramente funcionan para muchas cosas, ¿no? Son deseables, para resolver muchos problemas son deseables, ¿no? Y que en ese sentido, pues, se utilizan y se consideran como criterios normativos. Eh, Pero, ajá, no, sí. No, sí, solo no quiero, vi que ya está ahí el doctor Raimundo, quiere comentar algo, pero o sea, entonces, la idea un poco es como que, o bueno, parte del problema es que se ha querido de alguna manera como medir cómo razonamos a partir de unos criterios normativos. Esa es más o menos la idea. Por ejemplo, en las tareas de Wason y de Baird, o sea, es como si quisiéramos medir, bueno, no medir como razón, más bien a partir de un criterio normativo. O sea, estos tests son como, o surgen a partir vamos a decir, de una concepción normativa de la lógica. ¿Estoy interpretando bien de que esos... Una de las cosas que yo digo, o sea, como en la presentación, digamos que se puede inferir que yo creo que los psicólogos del razonamiento, cuando originalmente hicieron estos experimentos, de alguna manera sí estaban considerando esa interpretación normativa de la lógica, ¿no? O sea, Ok, aunque no fuera explícitamente, ¿no? O sea, cuando haces un experimento y estás considerando que hay una respuesta que es la que tú estás esperando que den y crees que es la correcta, ¿no? O sea, crees que esa es la solución al problema que estás presentándole a los sujetos, ¿no? Pues lo consideras por algo, ¿no? O sea, tú crees que esa es la respuesta correcta y una vez que consideras que es la respuesta correcta, eso pues es normativo, ¿no? Si no dan esa respuesta, tú dices, respondió mal, ¿no? O sea, hay una equivocación en esa respuesta, ¿no?
Y, por ejemplo, en el caso de la psicología del razonamiento, lo que pasó es que la respuesta era sistemática, pero sistemáticamente no era la respuesta esperada, ¿no? Entonces, claro, ahí hay un fenómeno psicológico interesante que resolver, ¿no? Justamente uno de los problemas es tú conservas el decir que la respuesta que estabas esperando es la respuesta normativa, ¿no? O sea, que efectivamente eso hay un criterio de normatividad ahí, o repiensas como cuál es tu criterio de normatividad, o sea, por qué la gente responde, o sea, si nosotros estábamos pensando como muy confiadamente que vamos a ver cómo hacen inferencias deductivas las personas en el mundo real, digamos, presentándoles un problema como la tarea de selección, ¿no? Y resulta que todos responden sistemáticamente mal, de acuerdo a lo que se espera, ¿no? Pues claramente ahí hay algo que se tiene que explicar, ¿no? ¿Por qué todos responden esto, ¿no? No responden mal cada quien a su aire, ¿no? O sea, responden mal todos igual, ¿no? Entonces, ahí justamente una de las cuestiones es, ¿realmente afirmas que ese es el criterio de racionalidad que deberían haber seguido los seres humanos y entonces necesitas explicar que esas respuestas son irracionales, ¿no? O sea, decir, ¿por qué es que no seguimos ese criterio? O repiensas si efectivamente, por diversas razones, ¿no? Ese debe de ser considerado el criterio de racionalidad, ¿no? Entonces, creo que sí, originalmente los psicólogos del razonamiento, no sé si explícitamente o no, pero estaban suponiendo que esas reglas de inferencia de la lógica que estaban tratando de poner a prueba en los sujetos eran criterios normativos, ¿no? Y no solo normativos, sino los normativos correctos, ¿no? Como los criterios, ¿no? Sí, sí, es como este tipo de problemas se resuelven así, ¿no? Muchas gracias. Ok, pues gracias, José Martín. Raimundo, el doctor Raimundo Morado. Hola, Ana Laura, muchas gracias por tu plática. Nos has puesto a pensar y recordar muchos problemas. ¿Podría hacerte algunas preguntas? Empiezo con una y si no hay nadie más inmediatamente hablando, puedo darte las otras. La primera es una solicitud, si pudieras decirnos algo más sobre la diferencia de la noción de heurística en Kahneman y en Gigerenzer, con quien tú estuviste trabajando. Si nos pudieras dar un poquito más, y tal vez algún ejemplo donde se notara la diferencia que tiene la noción en estos autores. Gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta. Sí, no me referí mucho a eso y me disculpo con quienes sí leyeron el texto, porque el texto era principalmente sobre eso. Solamente me referí, digamos, como de pasada a eso. Sí, yo creo que hay diferencias importantes. Una de las que yo creería que es importante es que las heurísticas para Kahneman son no inferenciales, creería yo, ¿no? Eso también es controversial. Habrá quien piense que sí puede haber heurísticas inferenciales en Kahneman, ¿no? Yo pienso que en general la tradición de heurística y sesgo las heurísticas son automáticas, ¿no? Es decir, son leyes de asociación, dice Kahneman, por ejemplo, ¿no? En pensar rápido, pensar despacio. Pero no hay ahí propiamente una inferencia, ¿no? Es algo que automáticamente pasamos de una cosa a la otra como asociación más que como inferencia, ¿no? Para Gigerenzer las heurísticas son inferencias y se pueden formalizar, ¿no? Para Kahneman las heurísticas no se pueden formalizar, ¿no? Son esas asociaciones psicológicas que hacemos inmediatamente. Y para Gigerenzer uno podría descomponer una heurística en pasos y reconoce que, por ejemplo, una heurística típica, digamos, en la racionalidad ecológica, tendría una regla de búsqueda, una regla de paro de la búsqueda y una regla de decisión. Y eso, pues, evidentemente hace que sea formalizable, ¿no? O sea, y eso también tiene que ver con que Gigerenzer, digamos, es un heredero asumido, quiero decir, o sea, él se considera como un continuador del proyecto de racionalidad acotada de Herbert Simon, ¿no? Entonces, para Gigerenzer es muy importante que las heurísticas sean
formalizables, ¿no? Que se puedan instanciar computacionalmente. Y creo que, digamos, me parece que esa es una de las diferencias más importantes entre las heurísticas en la tradición de heurística y sesgo y las heurísticas de Gigerenzer, ¿no? Yo no recuerdo que para Kahneman en ningún sentido las heurísticas sean instanciables computacionalmente, ¿no? Al menos, no lo recuerdo, ¿no? O sea, creo que para él son asociaciones, ¿no? O sea, leyes de asociación típicas de la psicología humana que pertenecen a un sistema evolutivamente antiguo, ¿no? Y que por lo tanto es así como muy inmediato, muy poco, no reflexivo, en realidad, no muy poco reflexivo, sino no reflexivo, ¿no? Y en el caso de Gigerenzer, no. En el caso de Gigerenzer son formalizables. ¿Cuál sería un ejemplo? Por ejemplo, la heurística del anclaje en Kahneman y Tversky, que nos dice, por ejemplo, si, ahora ya no me acuerdo exactamente de un ejemplo preciso, pero sí, si nosotros, por ejemplo, pensamos en un número arbitrariamente, ¿no? Como, no sé, si damos vuelta a una ruleta, ¿no? Y entonces la ruleta cae en 40, y después se nos pregunta cuál es el número de países que hay en África, ¿no? Nuestra respuesta, ¿qué pensarían? Más o menos como cuántos países hay en África, ¿no? Y lo que dirían Kahneman y Tversky es que seguramente nuestro número va a estar cerca de 40, ¿no? Porque es un anclaje psicológico, ¿no? Tenemos cerca ese número en la mente y pues vamos a dar una respuesta que es cercana a eso. No es una inferencia, es simplemente es un número que ancla de alguna manera como nuestro pensamiento y entonces respondemos de esa forma. En cambio, por ejemplo, para Gigerenzer, las heurísticas, una heurística podría ser algo como más formalizable, ¿no? Como una heurística clásica de Gigerenzer es toma lo mejor, en donde, por ejemplo, si a uno se le pregunta, ese es el ejemplo típico, ¿no? Si a uno se le pregunta qué ciudad es más grande, piensen, por ejemplo, León o San Luis Potosí, ¿no? ¿Ustedes qué dirían, no? Y lo que dice Gigerenzer es que este tipo de preguntas se resuelve típicamente a través de una heurística. Si uno conoce la población de ambas ciudades, bueno, pues va a dar como directamente la respuesta, pero en el caso en el que no conozcan cuál es la población de ambas ciudades, pues entonces lo que van a hacer es primero tener un criterio de búsqueda, que es como ir pensando en algunos criterios que usualmente las ciudades grandes tienen, como por ejemplo, tiene una universidad pública que sea conocida, o tiene un equipo de fútbol en primera división, y algunos criterios como relacionados, ¿no? Y si ustedes pueden ir descartando esos criterios, pues probablemente van a llegar a la respuesta adecuada. Estoy pensando que para mí no lo hice bien porque yo conozco bien las dos ciudades, entonces no me aplica en este caso la tarea, la heurística toma lo mejor, pero a lo mejor quien no esté tan familiarizado con ambas ciudades, a partir de esos criterios, que de hecho esa es la racionalidad ecológica para Gigerenzer, ¿no? O sea, esa heurística funciona, es exitosa y por tanto es normativa, ¿no? Esa es otra diferencia con Kahneman, ¿no? Con las heurísticas de Kahneman, ¿no? Es normativa cuando nos permite, cuando hay un contexto en donde permite llegar a la respuesta adecuada, ¿no? Para mí esa heurística ahora no sería normativa porque si yo la sigo seguramente me voy a equivocar porque conozco demasiado para aplicar esa heurística, ¿no? Alguien que no conozca tanto sobre las dos ciudades le va a ser útil esa heurística, ¿no?
Y, por ejemplo, esa es otra diferencia. Bueno, no sé si más o menos se ve como en el caso de la heurística toma lo mejor, tiene un criterio de búsqueda, tiene un criterio de paro de la búsqueda. Una vez que llego a encontrar una diferencia entre ambas, ¿no? Yo puedo saber, bueno, ambas tienen universidades públicas. Una tiene un equipo ambas, bueno, ahora ambas, antes San Luis no tenía, pero tiene equipo en primera división. Y bueno, podemos decir cuál de los equipos es mejor o algún otro criterio, y entonces decir, una vez que ya no encontramos que un criterio se cumple en una y no se cumple en la otra, ahí tenemos una regla de paro de la búsqueda y una regla de decisión. La que cumple con el criterio es la ciudad más grande y la que no cumple con el criterio es la ciudad más pequeña, ¿no? Entonces, claramente eso es formalizable, ¿no? O sea, hay una regla de búsqueda, una regla de paro de la búsqueda y una regla de decisión. Es algo, digamos, en ese sentido reflexivo, ¿no? Que no es en el caso de Kahneman. Otra diferencia importante es que para Kahneman las heurísticas no son normativas. O sea, claramente Kahneman considera que en muchos casos las heurísticas son útiles, ¿no? O sea, por eso evolutivamente están ahí, porque nos permiten en situaciones en las que no es necesario detenerse a reflexionar demasiado, nos permiten lidiar con muchas situaciones de manera muy eficiente, ¿no? Pero no son normativas porque para los casos en los que necesitamos detenernos a reflexionar, típicamente nos desvían de la norma, ¿no? O sea, de lo que tenemos que decidir. Nos impiden muchas veces ver cuál es la estructura lógica del problema y por lo tanto aplicar la regla que deberíamos de aplicar, ¿no? Y en el caso de Gigerenzer, las heurísticas son normativas, ¿no? O sea, pueden ser normativas, es impreciso como lo dije, pueden ser normativas en ciertos contextos para ciertas personas, ¿no? Pero vean que esa es una noción de normatividad que no es la de la visión estándar, porque aplicar la regla en cada vez que se presentan estas condiciones es lo que nos diría como la visión estándar. Siempre que tienes una estructura de este problema en esta forma, aplicas esta regla y eso te va a llevar a la respuesta correcta, ¿no? Y en el caso de Kahneman el criterio de la racionalidad ecológica es relacional, ¿no? O sea, te permite decir si en cierta situación te permite llegar a la respuesta, si no la óptima, una respuesta suficientemente buena, ¿no? Y eso hace que sea normativa, ¿no? Sí sería adecuado que utilizaras en ese caso la heurística y habrías actuado racionalmente, ¿no? Incluso si la respuesta no es la óptima, sino si es suficientemente buena, ¿no? Y eso es algo que en Kahneman no, para Kahneman las heurísticas no son normativas, ¿no? Creo que esas son las dos diferencias más importantes entre las heurísticas de un proyecto y las heurísticas de otro proyecto. No sé si eso es. Muchas gracias, Ana Laura. Para mis otras preguntas, espero después de que hable Atocha. Muchas gracias, Ana Laura. Sí, yo quería primero hacer un comentario general. Que nos hagas favor, Karen, de decirnos dónde están grabadas las presentaciones, porque creo que sería útil verlas. En particular, la presentación de Ana Laura creo que es muy panorámica aparentemente, pero viendo, ¿no? Distinciones y cosas que en la literatura es difícil encontrar. Y tu respuesta en particular a Raimundo sobre las heurísticas, la verdad es que le agradezco muchísimo. Pero yo quería llevarte a este otro lado. Mira, me gustó mucho que además de exponer estos problemas, digamos, o estos experimentos que se han hecho y de los cuales se han analizado muchas cosas, creo que es muy importante tu aclaración que de hecho, estos experimentos, o los resultados más bien de estos experimentos, cómo se han interpretado, se critican muchísimo y cada vez encontramos más críticas, ¿no? Y eso a mí me parece súper interesante porque no es solamente que la propia noción de racionalidad y nuestra idea de que la lógica clásica es como la única que nos puede dictar cómo razonar de manera correcta. Creo que es muy importante enfatizar eso. Pero entonces mi pregunta para ti es, si tú sabes dentro de los psicólogos, ¿cómo han reaccionado a esto?
Digo, es una pregunta un poco vaga porque obviamente unos estarán de acuerdo y otros no. Pero si nos pudieras decir dónde podemos ver algunas de estas cosas, déjame solamente agregar. Para mi sorpresa, en el libro de Ian Hacking, que es Introducción a la probabilidad, es desde su punto de vista una introducción no formal, lo cual es imposible porque sí aprendes probabilidad, pero sobre todo, y creo que eso para los de filosofía y para los de ingeniería es igualmente interesante, que cuestiona muchísimo estas cosas. Y en particular, el ejemplo de Linda lo pone como pregunta, pone como la interpretación. Ven, es que aquí está fallando esta regla de la probabilidad tan. Pero después, capítulos después, retoma ese experimento y entonces dice, bueno, en realidad aquí no nos dijeron nunca cuál es la intención. No le preguntaron a los que respondieron por qué respondieron eso. No solamente no saben probabilidad, sino que entendieron cuestiones como cuál es la respuesta más relevante, que en el caso de Linda lo que está sucediendo es eso. O sea, uno está considerando su personalidad, no tanto, o sea, que por un lado no puede ser banquera porque pues se la pasa en manifestaciones, ¿verdad? O estará más cercana a un trabajo académico porque tal y cual, ¿no? Entonces, creo que esa parte es súper interesante porque en general, y termino con esto, se exponen esos ejemplos o esos ejercicios sin cuestionarlos. O sea, ya ven, aquí, o se hacen unas generalizaciones a mi modo un poco, bueno, totalmente falsas, pero que caen en lo ridículo, de decir cosas como, bueno, entonces no pensamos racionalmente. Las conclusiones ni de Kahneman, menos de Tversky fueron esas. Fueron que no seguimos las reglas de la lógica. Es más, no era esa. No seguimos las reglas básicas de la probabilidad. Entonces ahí ya estamos como bastante lejos de la racionalidad y de hecho no tenemos que ver con la lógica. Entonces esa parte, aunque fue mínima, y si recuerdo bien, yo leí hace tiempo tu artículo, no la enfatizas tanto, pero creo que es muy importante y bueno, ya tuve oportunidad de hacer también este comentario, pero sobre todo preguntarte dónde podemos encontrar que se cuestionan estos resultados. Sí, aquí tengo que hacer un ejercicio de memoria de los, hay una literatura muy vasta en donde, porque por un lado, evidentemente, hay, bueno, no evidentemente, pero más bien, es decir, hay algunos replanteamientos de los experimentos de manera en la que se cumplen, ¿no? O sea, que en donde el propio Gigerenzer tiene, por ejemplo, una reformulación, bueno, y Cosmi de Situbi tienen una reformulación, por ejemplo, de la tarea de selección, en donde le ponen contenido, y una vez que le ponen contenido, si me acuerdo bien del ejemplo de la tarea de selección, podría compartirlo ahora, el que tengo aquí a la mano y decirles más o menos para que ustedes vean cuál es la diferencia con el ejemplo contextual, ¿no? El ejemplo contextualizado, digamos, o sea, este es un problema que dirían algunos críticos de los experimentos, ¿no? Que este no es un problema con el que nos toparíamos en la calle, ¿no? Que en realidad si nosotros le ponemos contenido, pues entonces resolveríamos una tarea lógicamente similar, o sea, estructuralmente similar, ¿no? En términos lógicos, ¿no? Pero que si tuviera contenido la responderíamos adecuadamente. Entonces, más o menos, una de las muchas reformulaciones que hay de la tarea de selección es decir, usted es ¿cómo se llama? Un guardia en un antro, ¿no? En un bar, usted es el encargado de la vigilancia. Y entonces usted tiene que verificar que si una persona está bebiendo cerveza, entonces es mayor de edad. Y entonces se les dan opciones y le dice, ¿a quién iría y le preguntaría, ¿no? Que si lo que está bebiendo es cerveza o no, o a quién iría y le pediría su credencial de lector, digamos, ¿no?
Y cuando se formula de esa manera el experimento, la gente lo hace bien, ¿no? Bueno, es decir, que sí, el porcentaje cambia, ¿no? Sube muchísimo el porcentaje de gente que responde adecuadamente al problema, ¿no? Y entonces, efectivamente, como bien lo mencionas y lo intuyes muy, muy bien, pues claro, hay muchas críticas a si efectivamente, y a mí me parece que es una crítica muy interesante, de la cual efectivamente no he hablado ni escrito en ningún lado, pero me parece una muy interesante, es, bueno, hablado sí, pero no escrito, es si efectivamente los experimentos de la psicología del razonamiento como estos nos reflejan cómo razonamos, ¿no? O sea, ¿qué tanto podemos... Estos experimentos están hechos con el supuesto de que lo que se observa en el laboratorio con este experimento es lo que sucede en la calle cuando la gente razona, ¿no? Y justamente algunas personas critican eso, ¿no? Que dicen, pero es que no podemos suponer que esta manera en que la gente responde aquí en el laboratorio a este ejemplo de laboratorio es realmente como se enfrenta a los problemas en su vida cotidiana, ¿no? Y a mí me parece eso una crítica muy interesante, ¿no? Tiene que ver con las reformulaciones que se hacen de el ejemplo de Linda también tiene otras reformulaciones, una de ellas es de Gigerenzer, ¿no? Gigerenzer dice, bueno, es que en realidad el ejemplo de Linda supone que nosotros de alguna manera somos lo pone así como tenemos una interpretación subjetiva de la probabilidad, pero si lo ponemos en términos de frecuencias y decimos, ¿cuántas de cada 100 mujeres que corresponden con la descripción de Linda serían cajeras? ¿Cuántas serían activistas en un movimiento feminista? ¿Cuántas serían cajeras en un banco y activistas en un movimiento feminista? Y ahí también baja mucho, digamos, la tasa de error respecto de la respuesta esperada, ¿no? Entonces, sí, efectivamente hay una amplia literatura de cuestionamiento y de reformulación de los experimentos. Casi siempre como yo lo hice ahora, quizá reproduciendo pues el patrón típico de presentación, ¿no? Casi siempre se presentan los originales, pero hay muchas reformulaciones, ¿no? De los experimentos en donde están diseñados justamente para ver si efectivamente el experimento muestra lo que debe demostrar, ¿no? Y no es más bien un error de la formulación del experimento, y que también otra de las cosas que tenemos que preguntarnos es cómo hacemos para saber cómo razonamos, ¿no? Que a final de cuentas creo que es interesante para la inteligencia artificial por lo que acabo de decir, ¿no? Por supuesto. O sea, pues si tenemos una teoría del razonamiento que pues no es descriptivamente muy adecuada y esa es la que está usando la inteligencia artificial para tratar de simular razonamiento, pues bueno, quizá con una más adecuada. Que de hecho, por ejemplo, yo creo que es lo que está detrás de intentos como lo de Brooks, ¿no? De decir, vamos para la robótica, como decir, bueno, quizá no tenemos que ir considerando que el razonamiento como esto de está aislado en la mente y no tiene que ver con su implementación material, ¿no? Claro. Simplemente con que nosotros podamos decir cuál es el programa, tenemos ahí el razonamiento, y más bien decir, no, a ver, la conducta inteligente es más que esa formalización, ¿no? Que nos permita reproducir, y que entonces tenemos que ir quizá a cuestiones más corporizadas, o sea, ir, por ejemplo, a pensar, bueno, en el caso de Brooks no diría necesariamente más corporizado, pero lo que sí diría es, tenemos que ir a ver, por ejemplo, cómo seres más simples, ¿no? Como insectos, por ejemplo, logran hacer ciertas tareas que son muy complejas de reproducir en la robótica, si nosotros estamos pensando en especificarlo todo a través de un programa secuencial, ¿no? En donde se den todas las instrucciones, ¿no? Que es imposible. Exactamente. Entonces, creo que, por ejemplo, eso tiene que ver con este tipo de cuestionamientos, ¿no? Si efectivamente la mejor manera de representar o de entender el razonamiento humano es a través de un sistema formal, ¿no? O si lo único que importa para entender el razonamiento es un sistema formal, ¿no? O si tenemos que incorporar algunos otros aspectos. Pero bueno, muchas gracias. Puedo hacer una digo, no es un examen, simplemente es algo que se dice poco. Entonces pensé que es súper importante. Gracias. Sí, es importante, y puedo enviar una lista de bibliografía relacionada con esto, ¿no? Eso sí, porque sí hay mucha.
Ok, pues muchas gracias. Bueno, hay varias manos levantadas, entonces voy a dar oportunidad de que participen los que no han participado y volvemos después con los que están volviendo a querer participar, ¿no? Entonces, José Luis Hernández. Hola, hola Karen, hola a todos. Felicidades, doctora Ana Fonseca. Muchas gracias, Una José Luis. exposición muy interesante. Y gracias a la doctora Tocha que está aquí, es una personalidad. Yo estoy haciendo una tesis de doctorado ahí en la UP, creo que te comenté, Karen, sobre inteligencia artificial y la responsabilidad algorítmica, responsabilidad jurídica y ética. Y he estado, bueno, no estoy en Alemania para estudiar de tiempo completo el doctorado y la tesis, ¿verdad? Entonces estoy entre el trabajo y la familia y las poquitas horas de sueño, ¿no? Pero entonces he estado muy atento de las cosas que están generándose por los filósofos, porque creo que la filosofía debe de estar presente en cualquier sistema experto, sistema de inteligencia artificial, ¿no? Eso ya debe ser regla de oro. Entonces estoy acudiendo mucho a ustedes los filósofos, yo soy abogado y tengo esa malformación. Pero bueno, yo quería preguntarte, Ana, en esta búsqueda que estoy haciendo, hace unos días escuchaba a un ingeniero experto en inteligencia artificial que decía que los sistemas de inteligencia artificial están dejando atrás la precisión, es decir, la lógica tradicional, y bueno, también este tipo de ejercicios que estamos haciendo por la percepción, ¿no? Están dejando la precisión, eso que generó en los años 50 la inteligencia artificial, por la percepción. ¿Por qué? Porque pues está el deep learning, está el Internet de las cosas, están los sensores, entonces los sistemas de inteligencia artificial pues están evolucionando hacia allá. Y tiene que ver esto también con lo que tú dices de la intuición y las decisiones. ¿Hasta qué punto tú has encontrado algún filósofo que trate estos temas? No sé si tengas algún dato por ahí de alguien, o la doctora Tocha, ya que está aquí, que es una personalidad conocida a nivel internacional. Si alguna de ustedes tienen algo que me pudieran orientar. Y en cuanto a la exposición, no sé si me confundí yo. De cierta forma, entiendo también que el pensamiento abductivo pudiera basarse en esto que es la intuición, o cómo lo podemos, cuál es la línea de diferenciación entre el pensamiento abductivo y el pensamiento que estás comentando tú aquí en esta exposición. No sé, no me queda muy claro. Esas serían las dos preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas. Quiero ver primero si entiendo ambas. La pregunta por la referencia de algún filósofo es que trate temas relacionados con, digamos, razonamiento y deep learning, big data o algunas de esas, digamos, de estas nuevos estudios. Sí. Por ejemplo, Gigerser, que dices, no sé si él serviría para esto, o sea, si vale la pena estudiarlo por el tema de las decisiones racionales y subirlo a la nueva forma de ver la inteligencia artificial por percepción, no tanto por precisión. No sé, ¿qué opinas tú? Sí, no estoy segura, yo no creo. Mira, una cosa que yo, que no sé si ayuda o no tengo ahora el nombre de algún filósofo Sí. que trate, seguramente los hay, ¿no? Digamos, simplemente yo ahora no la tengo, si alguien la tiene, pues adelante. Pero yo quizá algo que diría es que, por ejemplo, en el caso de deep learning o big data, ¿no? O sea, como
algunas de las cosas que hasta donde entiendo, porque yo, por supuesto, no soy experta en eso, y que pueden estar relacionadas con esto que he presentado ahora, es que ese tipo de sistemas pueden de alguna u otra manera, por la cantidad de información que procesan, hacer predicciones adecuadas acerca de cuál sería nuestra decisión, ¿no? De una manera en la que nosotros no necesariamente seríamos conscientes, ¿no? Y aquí, por ejemplo, una duda que yo tendría respecto a ese tipo de sistemas es si se puede, y creo que lo decían en una sesión pasada, si es posible saber, o sea, que el sistema diga por qué se tomó esa decisión, o si simplemente, dada toda la información que se procesa, puede predecir adecuadamente, ¿no? Creo que eso sería muy interesante, o sea, si se puede saber por qué, sería interesante para contrastar con las explicaciones que estas teorías del razonamiento dan, ¿no? O sea, si de alguna u otra manera hay algo que se pueda hacer como compatible con cómo estamos nosotros interpretando que, por ejemplo, se da la respuesta típica dentro de estos experimentos, ¿no? Es decir, como si lo que creo que sería interesante es entender si a través de estos sistemas podemos de alguna manera inferir algo acerca de la manera en la que tomamos decisiones, ¿no? Y resolvemos cierto tipo de problemas. Eso a mí, por ejemplo, me parecería muy interesante de entender, ¿no? No sé si haya quien desde esta perspectiva como de la filosofía lo haga, ¿no? Eso sí lo desconozco. Yo también, si alguien sabe sobre eso, le pediría que también me mande la referencia porque realmente me parece muy interesante, ¿no? Digamos que creo que lamentablemente es lo más que podría decir sobre tu pregunta por la referencia, ¿no? Y cómo veo que sí se relaciona, o sea, que claramente está relacionado con esto que ahora presentaba, ¿no? O sea, con cómo tratamos de entender qué es que tomamos decisiones, ¿no? Sí creo que está relacionado, ¿no? La segunda pregunta, si te entendí bien, dices, bueno, ¿en qué sentido inferencias abductivas tienen que ver con esto que se presentó, ¿no? Bueno, aquí está Tocha que sabe más que yo de abducción, pero creo que algo que diría es que estos experimentos están, cada uno de los que presenté, digamos, están escogidos para que de alguna otra manera muestren cómo se estudia cierto tipo de inferencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, el de Linda, pues estudia inferencias probabilísticas, ¿no? El de la tarea de selección de Wasson, inferencias deductivas, pero particularmente la implicación material, ¿no? O sea, es básicamente lo que estudian. En el caso de la tarea de supresión, pues bueno, creo que Ruth bien lo presenta en realidad para otra cosa, pero para lo que yo lo presenté aquí, por lo que me parece interesante mostrarlo, es para mostrar que no siempre cuando razonamos cumplimos con la condición de monotonicidad que se pide en los sistemas de lógica deductiva, ¿no? Entonces, digamos que bien podría pensarse, por ejemplo, eso es lo que yo te diría, en un experimento que lo que pida es hacer una inferencia abductiva, ¿no? Digamos, siguiendo la manera en la que han sido diseñados los experimentos del razonamiento, podríamos pensar, y no sé si eventualmente, por ejemplo, decir que esos nos salen mejor, ¿no? O sea, como que quizá cuando pensamos en algún tipo de problema que se resuelve con abducción, pues entonces lo hacemos un poco mejor. No sé si exactamente eso se pueda, digamos, realizar, ¿no? Pero siguiendo el patrón de cómo se han hecho en particular este tipo de experimentos en la psicología del razonamiento, eso es como lo que te diría, ¿no? O sea, como qué lugar tendría, bueno, es un tipo de inferencia, ¿no? Que también podríamos querer probar en qué sentido los seres humanos la utilizamos, ¿no? Y podrían ser experimentos de este tipo o de otro, ¿no? O sea, es simplemente como decir, hasta dónde es que las inferencias abductivas son inferencias que utilizamos, ¿no? O cómo es que las utilizamos. Eso es como creo que lo que te diría de cómo encajarían las inferencias abductivas en esto que he presentado, ¿no? Sí, muchas gracias, me ayudó mucho. Muchas gracias.
Ok, bueno, pues muchas gracias. No sé si la doctora Atocha quiere decir algo sobre esto específico ahorita, entonces, bueno, entonces damos la vuelta de nuevo. El doctor Raimundo. Gracias. Rápidamente, te iba a hacer otras 3 preguntas, pero como acabas de mencionar esto, antes de que se nos olvide, mencionaste que Wayson se ha pensado mucho como examinando nuestro manejo de la implicación material. Sin embargo, el contraejemplo que tú ponías, que es muy conocido de la edad para beber, que es un magnífico ejemplo, no es un condicional material. De hecho, parece que lo que está en juego es el principio de que no tengamos una prótesis sin la apódosis, o como decimos hoy día, no tener el consecuente de un condicional, que puede ser material o no, sin tener el consecuente, que es básicamente esa línea que tú señalabas en la tabla. Pero eso no es solamente del material, hay muchas implicaciones. ¿O tú lo ves como solamente aplicándose a la implicación material, Ana Laura? No, yo creo que de hecho es más general, ¿no? Y Sí. que, o sea, tengo la impresión, digamos, leyendo el texto o original de Wayson, o sea, yo creo que el propósito era como ver hasta qué punto nosotros seguimos ciertas reglas de la lógica deductiva, ¿no? O sea, que si realmente seguimos, o sea, la línea, ¿no? O sea, de lo que presentaba, ¿no? Pero creo que también una de las cosas que se ha mostrado, digamos, esos experimentos, digamos, el original creo que es no me acuerdo si el 56 o el 66, no sé, es por ahí, ¿no? Y creo que una de las cosas que podemos ver con todas las reformulaciones que ha habido de esa tarea de selección, porque ha sido reformulada muchas veces, ¿no? Es que en realidad nos puede mostrar muchas cosas, ¿no? Y que puede usarse para intentar mostrar muchas cosas. Y creo que parte del problema y de las controversias tiene que ver con exactamente para qué se usa y cómo se formula, ¿no? Y, y que es controversial, bueno, no sé si esto está respondiendo adecuadamente como a lo que, a la duda que tú tenías, ¿no? Pero un poco lo que quiero decir es que incluso como independientemente de la razón por la que originalmente se formuló, ¿no? Y con, digamos, como el objetivo que tenía en mente Wayson al formularla, yo creo que nos dice muchas más cosas que para lo que originalmente se formuló, ¿no? Y que dependiendo de las diferentes formulaciones que se hacen, también nos puede decir diferentes cosas, ¿no? Y creo que también por eso ha sido tan interesante y tan controversial y tantas veces, digamos, replicada con las modificaciones que se le han hecho, ¿no? Eso me lleva a mi segunda pregunta, es porque mencionaste una cosa muy importante sobre la pretensión de normatividad. Y en muchos casos tenemos que algo puede pretender ser normativo sin pretender ser universal. Por ejemplo, un doctor te puede decir, haga esto. Y tú le dices, pero doctor, yo tengo esta condición. Ah, no, entonces no lo haga. Se va a morir si lo hace. Ah, entonces lo que me dijo usted primero no era normativo. No, sí lo era, pero en situaciones normales. Entonces puede darse el caso de que tengas algo normativo que no pretende aplicarse siempre. ¿Verías tú a la lógica clásica, ya que tú has dado clases de lógica, como una pretensión de normatividad para ciertos contextos enrarecidos? Ciertos contextos especiales, contextos nulos, pero que no necesita comprometerse con una pretensión universal de normatividad. Y eso permitiría coexistir la lógica clásica con otras nociones de validez lógica también. ¿Qué opinarías tú, Ana Laura? Yo creo que
sí, o sea, yo opinaría que la lógica clásica funciona en contextos muy bien definidos, ¿no? Que de hecho es como, digamos, en la psicología del razonamiento también a veces se define como esto de son mundos cerrados, ¿no? O sea, es claramente las condiciones están bien especificadas de cuándo esto funciona, ¿no? Y cuándo es normativo. Y yo creo que yo sí entendería de esa forma como la normatividad en el caso de la lógica clásica, ¿no? De manera que pudiera como coexistir con otras maneras de entender normatividad en otros contextos, ¿no? De manera que nos permitiera decir nos permitiera tener una posición no fuerte, decir la lógica clásica no debe de considerarse normativa, ¿no? Porque no aplica para todos los casos. Yo creo que es difícil encontrar un criterio de normatividad en ese sentido, ¿no? Particularmente cuando hablamos de razonamiento, ¿no? Y entonces creo que sí me inclinaría por pensar que la lógica clásica tiene cierta fuerza normativa en contextos muy específicos cuando se cumplen condiciones muy específicas, ¿no? Y que en otros casos, pues sí tenemos que pensar cómo entender la normatividad en casos en donde no se cumplen esas condiciones específicas que tienen que cumplirse para que la normatividad de la lógica clásica aplique. Me interesa explorar ese supuesto que tú mencionaste de mundo cerrado, pero esa será mi tercera pregunta después de que otra gente intervenga. Gracias. Tu micrófono, Karen. Tienes apagado el micrófono. Sí, perdón. Ok, gracias. Bueno, con esto último que preguntaba Raimundo, creo que hay una pregunta en el chat que me mandaron para que se la hagan a Laura. Me dicen que si ves alguna relación entre el debate de cómo los seres humanos razonan y el debate de si la lógica es normativa o no. O sea, que si hay como que están los dos debates por separado y entonces si hay alguna relación entre los dos. Yo pensaría que sí, o sea, es decir, mi perspectiva es que, si entiendo bien la pregunta, es que uno puede, digamos, como dedicarse a la lógica sin una pretensión normativa de la lógica en términos de razonamiento, o sea, no creer que algún sistema lógico corresponde con principios de buen razonamiento, ¿no? O sea, eso claramente se puede dar, ¿no? No tendría por qué estar relacionado. Pero creo que una de las cosas que vemos con los experimentos de la psicología del razonamiento es que muchas veces se considera dentro de la psicología del razonamiento que las inferencias que podemos entender como inferencias que tienen una estructura lógica, ¿no? Se deben de responder de acuerdo a las leyes de implicación, por ejemplo, de la lógica clásica, ¿no? O del cálculo de probabilidades. Y en ese sentido, cuando se afirma eso, o sea, que esos problemas se deben de resolver con esas leyes de implicación, ¿no? Entonces, ahí se está suponiendo que como una interpretación normativa de la lógica, ¿no? En donde lo que se cree es que esas leyes de implicación también corresponden con principios de buen razonamiento, ¿no? Esa es como la relación que yo vería. No es que necesariamente se tenga que hacer esa relación, ¿no? Pero creo que en algunos casos sí se hacen. Ok, bueno, pues muy bien, muchas gracias. Y Francisco Ortiz también quiere hacer una pregunta. Sí. Hola, doctora. Hola, ¿cómo estás? Espero esté bien. Sobre algo que mencionó al paso en alguna de sus intervenciones y que en la que sigo pensando, es, bueno, teniendo en cuenta que querramos, de hecho, en inteligencia artificial, reproducir la forma en cómo razonamos los seres humanos en agentes artificiales, y tomando en cuenta que, como bien menciona, parece que no es aún bastante claro cómo de hecho hacemos esto. Quizá la voy a empujar un poco al terreno de la especulación, pero
en ese sentido, ¿cómo podríamos utilizar o qué haríamos cuando hacemos agentes artificiales para, ya sea construir un modelo que nos ayude a responder esta pregunta sobre cómo es que los seres humanos pensamos? Si podríamos incluso empezar a pensar a hacer esto, ¿cuál creería usted, digamos, de entre las alternativas de racionalidad que hay, que es por la que podríamos apostar? Podríamos apostar, bueno, esta probablemente nos dé respuestas y generando un modelo, quizá nos ayude a obtener algunos criterios normativos para nosotros mismos, digamos, con parte inversa, algo así. No sé si fue del todo claro y si nos vamos mucho a la ciencia ficción ahí. No, déjame ver si entiendo tu pregunta. Tú lo que me dices es como, sí, justamente utilizando inteligencia artificial, algún modelo de inteligencia, o sea, algún sistema artificial, eso nos podría dar cuenta de cómo pensamos, ¿no? O sea, como ayudarnos a entender cómo pensamos. Y si esa es, digamos, por lo menos la primera pregunta o la primera parte de la pregunta, que creo que te diría un poco como lo que dije hace rato a José Luis Hernández, ¿no? Que a lo mejor, o sea, yo no descarto la posibilidad de que, por ejemplo, gracias a toda una gran procesamiento de información, ¿no? Que nos pueda reflejar por qué se hacen ciertas decisiones, ¿no? Por qué se toman ciertas decisiones. A lo mejor a partir de eso podemos entender cómo es que razonamos, ¿no? O sea, yo no descarto esa posibilidad, creo que eso es una cuestión, digamos, como empírica, ¿no? Que está como por verse, ¿no? Si a través de algunos sistemas artificiales de alguna forma nos pueden dar pistas acerca de cómo es que razonamos, ¿no? Ahora, ¿cuál sería? Pues ahí sí no tengo predicciones, ¿no? Porque, para empezar, porque conozco pocos sistemas artificiales como para decir, me inclino más por este o por el otro, ¿no? Pero no descarto de antemano la posibilidad, ¿no? No es algo que, por ejemplo, que particularmente a mí me interesa, no es la manera en la que a mí me interesa hablar de normatividad del razonamiento humano, ¿no? O entender razonamiento humano. Pero pues eso tiene que ver con intereses particulares, ¿no? Sí, no descarto esa posibilidad y creo que es algo pues empírico, ¿no? Sí me parecería muy interesante si eso se va dando, capaz que ahí mis intereses cambian, ¿no? Ahora, como otras alternativas de racionalidad, yo creo, yo creo que una manera en la que podemos tratar de entender la racionalidad es sí observando la conducta, ¿no? Es decir, sí es como una noción naturalizada de la racionalidad, ¿no? No es como que tengamos una noción de racionalidad a la cual nos tenemos que conformar, ¿no? Sino más bien como tratar de entender por qué cierta conducta que consideramos racional o inteligente, como se considera, digamos, en la inteligencia artificial, ¿por qué la consideramos así, ¿no? Y en qué situaciones, o sea, más bien a través de esa observación de la conducta, ¿no? Es que nosotros podemos entender algo acerca de nuestras prácticas normativas, ¿no? No estaría pensando, la verdad, en encontrar como una lista de reglas, ¿no? O sea, para mí, o sea, no pensaría que necesariamente nuestra manera de entender la racionalidad tendría que ser formalizable. No estoy peleada con que sea formalizable, ¿no? Pero creo que una manera de buscarla sería no necesariamente a través de la formalización, no estar pensando en que necesariamente tiene que ser formalizable. ¿Cómo tendría que ser? Pues ese es un problema, ¿no? Sobre todo porque tendemos a pensar en la normatividad como reglas, ¿no? Reglas que uno tiene que seguir en casos especiales, ¿no? Creo que el estudio de las heurísticas es interesante porque las heurísticas no necesariamente las tenemos que entender como reglas, ¿no? Pueden entenderse como reglas, pero no necesariamente tenemos que entenderlas como reglas y justamente nos comprometen a tener una respuesta óptima, ¿no? Y creo que eso es interesante para pensar acerca de la normatividad, ¿no? Hace pensar en qué sentido las heurísticas sí pueden ser normativas, pero vean lo que decía hace rato, por ejemplo, de Guérense. En el caso de Guérense, las heurísticas son normativas,
en parte, o sea, porque se pueden formalizar, ¿no? Y porque se puede especificar contextos en los cuales van a resultar adecuadas, ¿no? Aquí la cuestión sería que si uno se compromete necesariamente con que tengan que ser formalizables. Yo pienso que en algún sentido me parece interesante entender cómo podemos dar cuenta de la normatividad en nuestras prácticas, ¿no? O sea, en la manera en la que actuamos, y después ver si eso se puede formalizar, ¿no? Y no pensar en que se tenga que formalizar para que pueda contar como algo como racional, ¿no? Como una norma de buen razonamiento, ¿no? Y me parece suficientemente complicado de pensarlo así, ¿no? O sea, porque no es muy claro. Si ustedes dicen, pero es que no me hago una idea muy clara como de cómo tendría que ser esa racionalidad, es un problema, ¿no? O sea, efectivamente creo que sí es complicado, ¿no? Pero creo que sí, justamente lo que queremos es entender cómo razonamos. Me parece que al menos es una vía que podríamos explorar, ¿no? No sé si eso responde tu inquietud. Sí, solo como para ver si entendí del todo. La propuesta sería algo así como naturalizarla, es como en el sentido de la epistemología naturalizada, o sea, a partir de ver qué es lo que hacemos y a partir de ahí poder inferir reglas normativas sobre qué deberíamos de hacer, sin postular a priori, como de esto debería de ser esto, por nomás, ¿no? Como a partir de la gente y a partir de ahí hacer las inferencias. Sí, solo que aquí haría una distinción entre normativo y prescriptivo, ¿no? Hay ciertas, por ejemplo, nosotros podríamos decir que algo es normativo sin necesidad de decir que es prescriptivo, ¿no? Es decir, nos parece que ha sido correcta, por ejemplo, cierto curso de acción, pero no necesariamente comprometernos que siempre que sean esas mismas condiciones deberíamos hacer eso, ¿no? O que deberíamos actuar siempre de esa forma. Porque vean que justamente cuando hablamos como de, en un sentido prescriptivo, generalmente lo que hacemos es dar una regla, ¿no? O sea, o por lo menos decir, en estos casos, cuando especificando tal, usted debería hacer tal cosa, ¿no? Y creo que no es exactamente igual que decir, bueno, es normativo en el sentido, podemos considerarlo que fue una evaluación positiva de esa, no sé, es un buen razonamiento, ¿no? Fue una buena decisión o se resolvió adecuadamente el problema, ¿no? Decir eso no necesariamente tendría que ser acompañado de algo prescriptivo, ¿no? Pero básicamente sí. Sí, muchas gracias. Igual luego la contacto para más bibliografía sobre esta última. Pero gracias. Ok, bueno, a ver, Carlos Noyole. Hola, doctora. Muchas gracias por su exposición, fue muy interesante. A mí me interesó mucho, bueno, leí el artículo que nos mandó Karen y me interesó mucho la parte de justo lo que estaba diciendo Francisco, de la parte naturalizada, ¿no? Llega a decir que es algo más natural porque es algo que vemos y que se va como construyendo, ¿no? Y mi pregunta aquí es, ¿qué rol tendría la interpretación en esto de los razonamientos que propone Gigerenzer? Porque me parece ser que como que da algo más, una noción de racionalidad un poco más robusta, de ver el contexto, ver nuestra capacidad, o sea, si está pensando en algo como interpretación o deliberación, nada más esa sería mi pregunta. Gracias. Sí, muchas gracias. Déjame ver si te entendí. Como la pregunta es si la propuesta de racionalidad ecológica de Gigerenzer es más robusta porque considera más aspectos de la conducta humana, digamos así, ¿no? O sea, que, por ejemplo, la visión estándar de la racionalidad. Esa es tu pregunta. Sí. Generalmente diríamos, al menos creo como en filosofía de la ciencia, diríamos que algo es más robusto si puede, digamos, como dar cuenta de más fenómenos, ¿no? O si puede explicar mejor, en más casos, mejor en algún sentido, ¿no? En más casos,
Y es una evaluación que no he hecho, digamos, o no sabría exactamente cómo hacer respecto de la racionalidad ecológica de Gigerenzer, ¿no? Más bien creo, pero si no necesariamente estás pensando robusto en ese sentido, sino como que es más, voy a ponerlo así, aunque es un adjetivo, punto, ¿no? Como más rica, ¿no? O sea, que incluye más aspectos y que en ese sentido parece que nos va a dar, va a ser más, descriptivamente más adecuada, ¿no? Del razonamiento humano. Pues supongo que, pues Gigerenzer diría que sí, ¿no? Yo soy en realidad crítica de la postura de Gigerenzer, ¿no? Me parece que, un poco por lo que acabo de decir, que pone restricciones que son heredadas de Simon y de una visión además computacional muy clásica que ya ni siquiera la inteligencia artificial, muchas personas que trabajan en la inteligencia artificial sostienen, ¿no? Que Gigerenzer sí sostienen, porque las toma de Simon. Entonces, en ese sentido, yo tengo una postura más bien crítica de la noción de racionalidad ecológica de Gigerenzer, ¿no? Me parece que es muy interesante y la he estudiado mucho, porque creo que señala algunas cosas que creo que debemos de tomar en cuenta, ¿no? Como que efectivamente los contextos importan, ¿no? Que sí creo que como hay que tomar en cuenta cierta relación ecológica en el momento de tomar las decisiones, ¿no? Pero no estoy completamente estoy de acuerdo con esa idea general y me parece que es muy importante de tomarse en cuenta. Ahora, cómo específicamente él entiende esa relación ecológica, digamos que no me parece tan afortunado, ¿no? Me parece muy cercano a una visión computacionalista muy clásica, ¿no? Y creo que eso plantea muchos problemas, ¿no? Pero bueno, digamos que esa es mi evaluación como del proyecto de Gigerenzer, ¿no? De su noción de racionalidad ecológica, ¿no? En ese sentido, digamos que no me parece tan robusta. Me parece que apunta hacia el lugar indicado, ¿no? De formas que pues no consideraría tan indicadas, o por lo menos criticables, ¿no? Que tienen problemas. Ok, pues muchas gracias. Perdón, ¿puedo decir una cosita más sobre esto? Es que ahora me estoy acordando de algo más que dijiste, Carlos. Cuando decimos como una visión de la racionalidad naturalizada, en realidad lo que pensamos no es que necesariamente sea más natural, sino que, digamos, está empíricamente informada, ¿no? Que no es como meramente como especulativa, ¿no? O solamente formal, ¿no? Sino que de alguna forma está tratando de ser consistente con aquello que se observa, ¿no? Nada más por algo que dijiste que me pareció que quizá era pertinente hacer esta aclaración. Ok. José Martín. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, no, yo nada más quería decir que estuvo todo muy interesante. Quería comentar. Con respecto, alguien había preguntado que si había algo sobre ética e inteligencia artificial. Yo la verdad no sé mucho de eso, pero creo que uno que es muy popular es Nick Bostrom. Seguramente a lo mejor en algún material de Nick Bostrom podría haber algo que podría ser de utilidad. Lo que quería añadir era solamente un par de cosas. Pero una ya la comentó Ana, justamente que me acordaba mientras Ana daba estas últimas respuestas pues que en efecto, ¿no? Entre lo descriptivo y lo prescriptivo no hay contradicción, o sea, entre esos dos sí hay tercio excluso, ¿no? Porque no son posiciones contradictorias. Entonces, justamente estaba pensando, por ejemplo, en lógicas como la Independence Friendly Logic de Hintika y Sandun, ¿no? Que creo que justo lo que sostiene es, o bueno, no lo que sostiene, sino algo que ayuda a sostener es que
Si yo tengo P implica Q y tengo P, no es que esté obligado a concluir Q, sino más bien que tengo el permiso de concluir Q, ¿no? Pero eso no quiere decir que deba concluir Q, ¿no? Entonces eso es interesante porque en efecto nos hace pensar que entre la descripción y la prescripción no, bueno, o sea, sí hay otras alternativas, pero creo que Ana ya lo había comentado. Lo que Decir es... algo sobre esto Sí, que, sí, claro. bueno, por ejemplo, esto que mencionas me parece, yo no conozco este sistema que tú mencionas ahora, pero me parece muy interesante porque vean, justo lo que intentaba decirle Francisco es que no estoy pensando primero en sistemas que puedan capturar como esta distinción entre normativo, prescriptivo u otras características que podríamos pensar como de la normatividad en el razonamiento humano, sino más bien como desde la perspectiva de la psicología del razonamiento, cómo podemos entender qué razonamos, sin negar la posibilidad de que puedan existir este tipo de sistemas que capturen esa racionalidad, ¿no? Sino simplemente no lo estoy haciendo primero desde buscar o sea, como desde un sistema pensando que eso puede capturar ciertas cosas y no de la otra manera, ¿no? No sé si eso es más o menos claro, ¿no? Pero me ayuda mucho esto que acabas de mencionar, ¿no? No, sí, porque justo parece que es más bien como un enfoque, como dicen, como bottom-up más que top-down, ¿no? O sea, como que, ¿no? Y justo estaba pensando en eso porque ahora que salió lo de la naturalización y también haciendo un poco eco de tu trabajo, que comentas también un poco al final sobre la naturalización, ¿no? Esta cuestión de naturalizar, es interesante porque creo que, creo que igual para evitar falsas dicotomías, creo que tampoco habría que confundir naturalización con humanización, ¿no? Porque a lo mejor aquí en el fondo hay algo así, ¿no? Como estamos hablando de razonamiento humano y luego aparece la palabra naturalización, como que da la impresión de que naturalizar tiene que ver con cómo pensamos los humanos, pero no sé si a lo mejor la vía para llegar a la naturalización no es la humanización, sino más bien al revés, o sea, que a lo mejor podríamos llegar a la humanización a través de la naturalización y no a la naturalización a través de la humanización. Y lo comentaba porque estaba pensando que justamente, por ejemplo, Russell y Norvig de hecho fue el libro que había recomendado Nancy, ¿no? La vez para la lectura pasada. Me acuerdo que ahí en la introducción se proponen 4 formas de definir la inteligencia artificial con una matriz, ¿no? Que nos ayuda a ver si la inteligencia artificial es pensar humanamente, actuar humanamente, pensar racionalmente o actuar racionalmente, ¿no? Y creo que Russell y Norvig se terminan decantando por la última, ¿no? Que inteligencia artificial tiene que ver con hacer sistemas, o como tú decías, criaturas, ¿no? Que actúen racionalmente. Pero cuando ellos piensan en la palabra racionalidad, lo definen en términos de funciones de utilidad, ¿no? O sea, lo más racional es lo que maximiza bueno, lo que optimiza tus resultados. Y me quedé pensando, me acordé de, por ejemplo, creo que se llamaba creo que es William Cooper, tiene un trabajo sobre evolución y sobre biología y lógica y argumenta, bueno, no sé qué tan legítima sea todo, pero está muy interesante porque argumenta que, por ejemplo, la lógica clásica es el resultado de un proceso evolutivo que no está definido en términos de verdad o falsedad o en términos de racionalidad en el sentido que tal vez podríamos pensar, sino más bien en términos de si esos patrones de inferenciales han resultado en que la especie logre avanzar, o sea, si hay cierta utilidad. Y no sé, entonces estaba pensando que por eso me parece muy interesante tu plática y tu texto también, porque creo que en efecto sí es de utilidad para la inteligencia artificial y para la filosofía también, considerar el impacto que tiene o todo el impacto que tiene este tipo de análisis, porque me parece que no tenemos mucha claridad con respecto a lo que hacemos cuando hacemos lógica y decimos que hay inferencias válidas, ¿no? Entonces, en fin, solo quería comentar eso y agradecer porque me pareció muy, muy interesante. Muchas gracias.
No, muchas gracias por tu comentario. Sí, algo que tienes, creo que tienes toda la razón, es como no hacer la relación naturalización-humanización, porque de hecho pienso que una manera, por ejemplo, otra de las razones por las que me parece que el proyecto de Gerenzer es interesante, es porque al plantear como esta cuestión de la relación ecológica, algo que él plantea es que no estoy de acuerdo con toda la manera en la que entiende como la teoría de la evolución que está detrás de lo que él dice, ¿no? Me parece que es demasiado adaptacionista, ¿no? Pero algo que sí es interesante es que como en el fondo hay una noción evolutiva de lo que en el planteamiento que está haciendo, una de las cosas que dice es que, o una implicación de lo que dice es que en realidad hay un continuo entre las heurísticas animales y humanas, ¿no? Y eso, por ejemplo, es un ejemplo muy claro de por qué la naturalización no necesariamente es humanización, ¿no? Si él dice, hay heurísticas que a lo mejor vamos a compartir con ciertos animales porque tenemos aparatos perceptuales más o menos similares y porque tratamos de evitar cierto tipo de peligros de la misma forma, ¿no? Por ejemplo, estas heurísticas como la que yo presenté como ejemplo sería lo que en su proyecto se identifica como heurísticas cognitivas, pero habría heurísticas perceptuales, ¿no? Entonces, una heurística perceptual bien la podríamos compartir con algunos otros, con algunas otras especies, ¿no? Y entonces eso da una idea de cómo el estudio naturalizado lo que indica es que está empíricamente informado, ¿no? O sea, no necesariamente que tenga que ser como relativo específicamente a los seres humanos. Lo estamos estudiando para los seres humanos, ¿no? Pero podría ser interesante en ese sentido también, por ejemplo, los estudios de cognición comparada, ¿no? Porque claramente nos pueden, los estudios de etología, ¿no? Que nos permiten entender comportamiento animal y hacer comparaciones y bueno, en fin, o sea, hay muchas cosas que podrían resultar interesantes, ¿no? Que podrían participar como de digamos, intención de hacer un estudio naturalizado que no necesariamente quiere decir dirigido específicamente a los seres humanos, ¿no? Muchas gracias. Ok. Perdón, rápidamente, sé que estamos sobre la hora, pero una referencia que a lo mejor te interesa por esto último que decías es esta Caterina Dutil Novaes tiene varios textos en donde, por ejemplo, hace ver en qué sentido la lógica clásica no es, porque yo no conocía la referencia que tú dices de Cooper, ¿no? Pero me parece muy, muy interesante. ¿En qué sentido la lógica clásica es algo que necesitamos aprender, ¿no? Es algo cultural, ¿no? O sea, no es algo que naturalmente está ahí, sino, lo hace como a través de la historia de la lógica deductiva, ¿no? De la lógica clásica. Pero bueno, solo como una referencia porque por lo que dijiste me parece que puede ser interesante. Muchas gracias. Ok, bueno, Raimundo, no sé si es muy rápido o si ya lo dejamos para después. No, ya estamos sobre el tiempo. Le guardaré el resto de mis preguntas para cuando nos veamos en San Luis Potosí para el Congreso Nacional. Dentro de pocos meses, esperamos. Bienvenidos todos, esperemos por acá poder estar presencialmente, y si no, virtualmente también nos encontraremos. Ok, bueno, pues muchísimas gracias a todos. Así nada más 3 cosas que yo me quedo. Que sí creo que es interesante todo el planteamiento que hemos hecho porque vemos que las relaciones entre el origen de la inteligencia artificial con la lógica y luego cómo evolucionó la inteligencia artificial no son tan claras y hacen mucho ruido cuando pensamos que la inteligencia artificial tiene que ver con cómo pensamos, cómo razonamos, si usamos o no la lógica y pues que hay que darle muchas vueltas a eso, ¿no? Que parece que ahora lo que preguntaba Francisco rápido, hay mucha gente que está haciendo sistemas de programación de inteligencia artificial que piensan que pueden ayudarnos a entender mejor cómo pensamos nosotros y también al revés, ¿no? Como que están las teorías de razonamiento por un lado y que de eso se sacan los programas, ¿no? Es una ida y vuelta entre las dos que ya está muy difícil saber cómo, quién fue primero, quién fue después, si funcionan o no funcionan, si vamos a lograr entender cómo pensamos nosotros o si las máquinas van a lograr pensar como nosotros, quién sabe. O sea, ahí hay todavía muchos problemas que no sé si vamos a poder resolver. Rápido, sobre lo que comentaba también José Martín, lo de la idea de Russell y Norvig de optimización. Esa es también una idea que se acerca mucho a la noción de heurística que proponen también. Por ejemplo, hay un artículo sobre la noción de heurística de Romanice y Pelletier que
que hace como 4 maneras grandes de entenderlo, y que también creo que aunque los que hacen inteligencia artificial ahora ya no usen tanta lógica, sí mantienen esta idea de optimización y así, y por eso también se relaciona mucho con la noción de heurística. Y entonces ahí hay, por ejemplo, quienes dicen que la abducción, si la entendemos como un método para optimizar también, pues puede ser considerado una heurística. Pero eso, digamos, también hay muchas discusiones sobre eso y hay mucho que seguir reflexionando. Entonces, vamos a compartirles, les voy a compartir por lo que dijo Atocha, la liga con las grabaciones, les voy a pasar las ligas de las grabaciones pasadas. Estaba pensando, yo creo que ahora sí, por lo que estoy viendo, voy a hacer un sitio donde voy a ir subiendo pues, tanto los links de las grabaciones como mucha de la bibliografía que yo misma he estado juntando, que hemos recogido de las sesiones pasadas y pues de los que nos puedan ir compartiendo, ¿no? Los demás. Y bueno, pues los esperamos la próxima sesión, donde el doctor José Martín Castro nos va a exponer. Pronto les mandaremos lo que hay que leer. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Muchas gracias a todos y muchas gracias, Karen, por la invitación. No. Súper bien, muchísimas gracias. Muy bien. No. Gracias a todos. Hasta pronto.